El día de hoy nuestro grupo hablará acerca de la corriente filosófica El Poder. Además, analizaremos un tema que tiene que ver mucho con el poder desde la parte de nuestro país, específicamente desde nuestras zonas donde nos encontramos, y analizamos desde este punto una problemática social muy frecuente y es un delito que se presenta a causa, digamos, también de tener un poco en cuenta esta corriente filosófica que es el poder. Hablaremos entonces desde este tema de la extorsión como un problema social que se vive y se presenta en nuestro contexto. Es así que iniciamos hablando de qué es el poder. El poder es considerado como la forma de ejercer control o influir sobre las decisiones de algo o alguien. Es la forma de controlar y también desde este punto podemos hablar de qué es el poder, es la manera de tener autoridad sobre una persona o sobre algo o alguien. También podemos hablar desde diferentes perspectivas del poder. El poder podemos hablarlo desde la perspectiva política, económica, social y personal. Podemos decir que desde la parte política es la capacidad de gobernar o influir en las decisiones políticas de un país o institución. En la parte económica podemos hablar que es la capacidad de controlar recursos financieros, medios de producción o mercados. También podemos hablar desde la parte social, que es esta parte donde se influye o se trata de influir en las personas, en sus valores, en sus comportamientos, y no solamente puede ser en una, puede ser en varias, es decir, en los comportamientos de una sociedad. Podemos hablar también de la parte del poder personal, y esta es la parte donde nosotros como personas tenemos la capacidad de tomar decisiones y actuar de manera autónoma y efectiva. Desde la filosofía, la discusión sobre el poder abarca diferentes corrientes y enfoques, que pueden entender o se puede dar a entender que el poder como una capacidad de influir en otros y es un ejercicio de autoridad, como les mencionaba hace un momento. En general podemos implicar, el poder implica, digamos, que la capacidad de ejercer control o dominio sobre algo o alguien. Puede ser utilizado para beneficio propio, puede ser utilizado de forma positiva o de forma negativa. Cuando hablamos de poder, tenemos que tener en cuenta algunas corrientes filosóficas relevantes en la discusión sobre este tema. Michael Foucault, filósofo y historiador francés que nació en 1926 y murió en 1984, manifiesta que el poder no se encuentra centralizado en el Estado, sino que se refleja en el tejido social y se refleja desde la forma en que se ejerce y se expresa en relaciones al saber, a la disciplina y al control. Tenemos por otro lado también el señor Friedrich Nietzsche, perdón, no lo sé para pronunciar muy bien. Este señor Nietzsche nació en 1884 y murió en 1900. Era un filósofo alemán, el cual hablaba o tenía un concepto de poder que hablaba desde la voluntad. En él se entendía que el poder tenía, digamos, una fuerza vital, un impulso hacia el crecimiento y afirmación de la vida. La voluntad del poder es un concepto complejo, pues este puede ser interpretado de diferentes maneras, pero en esencia se refiere a la fuerza fundamental que impulsa a los individuos a alcanzar su máximo potencial, a crear, a través de la imaginación, de crear cosas nuevas y valiosas. También tenemos al señor Karl Marx. Este señor habló desde el poder, desde el marxismo, habla que, bueno, primeramente es un filósofo alemán, economista y político, que nació en 1818 y murió en 1883. Y este señor habla acerca del poder, pero lo habla en relación a la estructura económica y social que se ve digamos, en todos los contextos, donde podemos hablar de que el poder se ejerce sobre la clase trabajadora y se ejerce de tal manera que podemos encontrar un desequilibrio entre las personas que tienen más y las personas que tienen menos. Es así que encontramos que el poder es una referencia desde la parte, digamos, en estratos, en la parte donde la clase trabajadora es la que tiene menos poder y menos, digamos, autoridad. En resumen, el poder es un concepto multifacético y complejo que ha sido abordado desde diferentes puntos en toda la historia de la filosofía. Han visto como una herramienta que ejerce dominio y también una fuerza vital. Esta discusión sobre el poder, vista desde lo social y la filosofía, sigue constantemente en discusión. Desde la perspectiva del país, podemos ver notoriamente que el poder se ejerce en un tema concreto como son las extorsiones. Estas extorsiones son vistas, o más bien son dadas, a comerciantes, a empresarios, incluso a personas del común, y cómo se ejerce ella, precisamente bajo la amenaza, bajo el poder, donde primeramente esa amenaza es para quitarle bienes, muchas veces dinero. Entonces podemos ver entonces cómo esto se basa no necesariamente en una estructura jerárquica donde está esto, sino son interacciones cotidianas, es decir, personas aún del común que son las que se dedican a esto. El poder en la extorsión se presenta de la siguiente manera. Número 1, a través de la presión y amenazas. La extorsión se caracteriza por la presión que ejerce sobre las víctimas a través de amenazas, con el objetivo de obligarla a actuar de una determinada manera. Número 2, horizontalidad. El poder del extorsionador no proviene de una posición de autoridad, sino de su capacidad para ejercer presión en situaciones concretas, generalmente a través de la violencia. Número 3, la extorsión es un delito penal. La extorsión es un delito penalmente sancionado, ya que implica la obtención de bienes o dinero por medio de la coacción o amenaza. Número 4, su impacto social. La extorsión no solo afecta a las víctimas, sino también a la sociedad en general, al afectar la integridad física, la libertad individual y la propiedad privada. Bueno, en resumen, la extorsión se puede entender como una forma de poder ilegal, que se basa en la presión y en la amenaza para obtener un beneficio a costa de otra persona. Es un delito penalmente sancionado que tiene un impacto negativo en la sociedad.
La extorsión en Colombia, examinada a través de la lente de la microfísica, según el poder de Foucault, revela que hay una dinámica de poder sutil pero omnipresente que se ejerce a través de la amenaza y el control, afectando profundamente las relaciones sociales y económicas. Este análisis se centra en cómo los grupos delincuenciales a través de la extorsión no solo obtienen ganancias económicas, sino que también ejercen un control social y político sobre las comunidades, creando un cerco político del cuerpo. Esta problemática, que presenta no solo la costa caribe colombiana, sino también gran parte del país, es un problema grave y complejo que afecta a individuos, comunidades y sociedades en todo el mundo. La falta de seguridad, la impunidad y la corrupción pueden contribuir a su proliferación. Es fundamental que los gobiernos y las instituciones tomen medidas efectivas para prevenir y combatir la extorsión, protegiendo a víctimas y llevando a los responsables ante la justicia. La cooperación internacional y la conciencia ciudadana también son claves para abordar este problema y promover una cultura de respeto ante la ley y la dignidad humana.